La luz se encendió sola a las 3:14 de la mañana. A la segunda vez que se encendió, ya no estaba sola. Nunca me había dado miedo mi propio departamento. No era grande, no era viejo, y jamás había tenido problemas más allá de un timbre que a veces fallaba. Pero el pasillo siempre tuvo algo extraño. Un eco demasiado prolongado, un silencio demasiado pesado, y esa maldita luz automática que se activaba con el sensor de movimiento, pegada justo en medio del corredor que conectaba la sala con mi habitación. Esa noche yo estaba despierto porque no podía dormir. Hacía calor, pero dentro del pasillo corría un aire frío, casi húmedo. No había ventanas ni corrientes por donde pudiera entrar el viento, así que siempre me pareció raro. Me levanté para ir al baño y fue cuando escuché el clic suave de la luz encendiéndose. No le di importancia. A veces se activaba por polvo, por un insecto o por un cambio de temperatura. Pero lo inquietante fue que, cuando salí del baño, la luz seguía encendida. Normalmente, solo duraba 20 segundos. Me quedé parado, mirando el pasillo vacío, iluminado por ese falso blanco que parecía más antinatural. Entre más rato lo mirabas, esperé, conté los segundos en mi cabeza. En 19, en 20, en 20 y 3 en 30. La luz se apagó. El pasillo volvió a ser una franja oscura. Suspiré, pero el alivio duró menos de un segundo. La luz volvió a encenderse inmediatamente, sin el más mínimo intervalo. Y ahí fue cuando algo dejó de encajar. La primera vez podía ser un fallo del sensor, pero la segunda tenía que detectar algo moviéndose. Me quedé completamente quieto, con la espalda apoyada en la pared, observando la línea precisa en la que terminaba la luz y empezaba la oscuridad. Siempre me había parecido que esa frontera se veía demasiado nítida, como si la luz temiera tocar lo que había más allá. Entonces, lo vi. Al principio pensé que era mi vista ajustándose, un simple parche de sombra más densa. Pero no la forma. Era demasiado vertical, demasiado definida, como una silueta humana, quieta, justo al borde donde el sensor no podía captar movimiento, pero lo suficientemente cerca como para que yo pudiera distinguir algo. No respiré, ni siquiera sé si podía respirar. La figura no se movía, no hacía sonido, solo estaba allí, al final de la luz, observándome desde un espacio donde la oscuridad parecía más gruesa, como si no fuera natural. Me obligué a pestañear, y cuando abrí los ojos, pensé por un segundo que había desaparecido. Pero no era más clara, como si hubiera dado un paso más hacia adelante, sin hacer ruido. La luz parpadeó. Una vez, dos. Al tercer parpadeo, la figura parecía ligeramente inclinada hacia mí, como si estuviera estudiándome. El corazón me golpeaba el pecho tan fuerte que pensé que el sonido iba a resonar en el pasillo. No quería mirar, pero no podía dejar de hacerlo. La luz se apagó de nuevo. Todo quedó negro. Sentí cómo se me erizaba la piel. La oscuridad era total, sofocante. No había sonido, ni un paso, ni un susurro, ni siquiera el ruido del refrigerador que siempre zumbaba por la noche. Era como si mi departamento hubiera detenido el tiempo. La luz volvió a encenderse. La figura estaba más cerca, mucho más cerca. Ya no estaba al borde de la oscuridad, estaba dentro del área iluminada, aunque la luz parecía esforzarse por no tocarla directamente, como si su silueta absorbiera parte del brillo. Sus piernas, si es que eran piernas, terminaban en sombras irregulares. El contorno de su cabeza era ligeramente más alto de lo normal, y donde deberían estar los brazos, no había nada, solo un cuerpo largo, delgado, sin rasgos, sin movimiento. Intenté retroceder hacia mi habitación, pero las piernas no me respondieron. Estaba atrapado entre el instinto de huir y la imposibilidad física de hacerlo. Y entonces, como si supiera que no podía moverme, la figura dio su primer paso audible en tac, un sonido seco, como un talón golpeando el piso. La luz parpadeó otra vez, y con cada parpadeo parecía acercarse más rápido. No caminaba como una persona, era como si solo existiera durante los destellos de luz,
avanzando por saltos imposibles de medir. Mis ojos ya no seguían su movimiento, solo la veían más cerca. A unos 2 metros de mí, la luz se apagó. Sentí su presencia en la oscuridad. No escuché respiración, pero sentí algo rozar el aire frente a mi cara, como si estuviera inclinándose hacia mí. El frío se volvió insoportable. Entonces, la luz se encendió una última vez. La figura estaba frente a mí, tan cerca que la luz no lograba atravesarla. Su sombra era un vacío absoluto, un agujero en el espacio. Era como mirar una oscuridad que no pertenecía a este mundo. Algo dentro de ella parecía moverse, pero no tenía forma, como si todo lo que fuera estuviera contenido ahí, esperando. No grité, ni siquiera pude intentarlo. La luz parpadeó. Una vez, en 2, 3, a la cuarta. Se apagó, definitivamente. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando desperté, o tal vez simplemente volví en mí, estaba tirado en el piso de mi habitación, con la puerta cerrada. El pasillo estaba completamente oscuro, y la luz del sensor, según el electricista que vino al día siguiente, no tenía nada malo. Dijo que estos sensores a veces se activan por error, pero yo sé que no, porque ahora, cada noche a la misma hora, escucho el clic suave del encendido y siempre espero a que se apague, pero nunca se apaga sola. Siempre se apaga cuando algo deja de moverse. Lo que la mirilla reveló. Historia 2. El primer rasguño fue suave. El segundo sonó como si algo ya supiera exactamente dónde encontrarme. Nunca pensé que mi edificio pudiera dar miedo. Era uno de esos lugares antiguos, pero tranquilos, donde los vecinos saludan y el palillero del administrador siempre huele a cigarro viejo. El pasillo del tercer piso, donde vivo, tiene una luz que parpadea desde que me mudé, pero incluso eso ya lo había interiorizado como parte del ambiente. Nada raro, nada inquietante. Hasta esa noche. Me desperté a las 3 por un sonido que me pareció parte de un sueño en un rush. Ras, suave, insistente, como uñas arrastrándose sobre madera. No golpes, no pasos, rasguños. Lo escuché otra vez, esta vez más claro, y supe que venía de la puerta de mi apartamento. Me quedé inmóvil en la cama, aguantando la respiración. No tengo mascotas. No esperaba visitas. Nadie a esa hora debería estar tocando mi puerta, y mucho menos arañándola. El ruido continuó, irregular pero constante. A veces era un rasguño largo, otras veces uno corto y repetitivo, como si aquello al otro lado estuviera probando diferentes movimientos. Me levanté. El aire estaba frío, más frío del que debería estar dentro del departamento. A medida que me acercaba a la puerta, sentí una corriente helada filtrarse por la rendija inferior, haciendo que el piso se sintiera casi húmedo. No encendí la luz. No quería anunciar que estaba despierto. En lugar de eso, me quedé detrás de la puerta, escuchando el rascar. Paró. Por un segundo pensé que la cosa, o persona, se había ido, pero entonces escuché otra cosa, a una respiración, débil, irregular, justo al otro lado. Algo dentro de mí dijo que retrocediera, que llamara a alguien, que no hiciera lo que estaba pensando. Pero la curiosidad es una condena. Ni a qué mirar. Tenía que saber. Me acerqué a la mirilla. Al principio, no vi nada, solo el pasillo vacío, iluminado por esa luz amarillenta que vibraba al borde de apagarse. Ni una sombra, ni un movimiento. Sentí una mezcla de alivio y duda. Tal vez había sido un sueño. Tal vez estaba imaginando cosas. Me incliné un poco más, tratando de enfocar mejor. Y ahí fue cuando ocurrió. De repente, sin transición, algo tapó la mirilla desde afuera. Una superficie rosada presionada contra el vidrio. Me tomó un segundo entender lo que era un ojo humano, pegado contra la mirilla desde el otro lado, mirándome directamente. Me eché hacia atrás tan rápido que casi caí. Sentí un vuelco en el estómago. No grité, no pude. Mi cuerpo se congeló por completo. La imagen había durado menos de un segundo,
pero fue suficiente. El párpado estaba entreabierto, la pupila dilatada, como si llevara horas en completa oscuridad. Y lo peor no fue verlo, sino darme cuenta de lo cerca que estaba, tan cerca que el individuo, o lo que fuera, tenía que estar inclinado hacia mi puerta, pegado, respirando contra la madera. Los rasguños regresaron, ahora más fuertes, más desesperados, como si esa cosa supiera que la había visto y quisiera entrar. Di 2 pasos atrás, luego otros 3. La respiración, al otro lado, se volvió más audible, más agitada. Podía oírla intentar hablar, pero las palabras venían como murmullos distorsionados, incompletos. Sonaba como alguien intentando recordar cómo pronunciar. Tomé el teléfono, pero mis manos temblaban tanto que casi se me cayó. Marqué seguridad del edificio, pero nunca contestaron. El rasgón en la puerta se volvió frenético por un par de segundos, y luego paró Ann. El silencio fue peor, un silencio tan profundo que me hizo sentir que ya no estaba solo en mi propio departamento. Esperé, sin atreverme a moverme. No escuché pasos alejándose. No escuché la puerta del ascensor, nada. Pasaron tal vez 2 minutos cuando el teléfono sonó vibrando en mis manos. Un mensaje. Lo abrí. Era un mensaje sin texto. Solo una imagen. Una foto tomada desde el pasillo, enfocada en mi puerta. Más específicamente, enfocada en la mirilla. Mi mirilla desde afuera. Me quedé paralizado, mirando la foto. Se veía mi puerta en completa quietud, y justo al centro, el círculo oscuro de la mirilla, pero algo estaba mal. Debajo de la mirilla, sobre la madera, había una mancha pequeña, alargada, como una marca húmeda, como una lágrima. No entendía, no quería entender. Sin pensar, corrí hacia la puerta. Pegué la oreja contra ella. No escuché nada, pero el aire frío seguía filtrándose. Y entonces, muy despacio, como si alguien murmurara con la boca apenas abierta, escuché una voz del otro lado que dijo: «Abren». Retrocedí de inmediato, con el corazón a punto de romperme. No era una voz normal, no tenía ritmo humano. Era más bien una imitación, una copia mal hecha de una palabra simple, un sonido aprendido. «Abre, abre», repitió, cada vez más distorsionada, como si la estuviera practicando. Me quedé allí, paralizado, hasta que los murmullos se apagaron de golpe en el frío. Desapareció. El aire volvió a sentirse normal, y por un momento pensé que todo había terminado. Pero antes de alejarme, cometí el error de mirar por la mirilla una vez más. El pasillo estaba vacío, totalmente vacío, excepto por una única marca arrastrada en el piso, como si algo se hubiera deslizado hacia las escaleras. Una marca que no estaba allí antes. Esa noche no dormí, y desde entonces, cada madrugada, a las 3 alto M, escucho un suave ras contra mi puerta. Siempre igual, tan siempre puntual. Y lo peor no es el sonido. Lo peor es saber que cada vez que me acerco a la mirilla, al principio siempre veo el pasillo vacío, hasta que parpadeo y él vuelve a estar allí, a centímetros del vidrio. La habitación extra, historia final. La puerta, al final del pasillo, estaba entreabierta, y yo sabía con absoluta certeza que esa puerta no existía ayer. Acepté cuidar la casa de mis tíos, porque necesitaban viajar por un asunto médico, y porque, sinceramente, el lugar siempre me había parecido tranquilo. Es una casa grande, antigua, con más habitaciones de las que una familia normal necesitaría. Pero mis tíos son coleccionistas de cosas viejas, y el espacio les sobra. La primera noche todo estuvo en orden. Me dieron un recorrido rápido, antes de irse, en la cocina, la sala, el estudio, las 2 habitaciones del segundo piso, que sí podía usar, y la habitación de huéspedes del fondo, donde guardaban muebles cubiertos con sábanas. «No entres ahí», me dijo mi tío, «está inestable el piso, mejor no arriesgarse». Eso fue lo más cercano a una advertencia. Nada fuera de lo normal, pero la segunda noche,
algo cambió. Subí al segundo piso para dejar mi mochila en la habitación donde estaba quedándome. Al principio no noté nada raro, pero cuando regresé al pasillo para ir al baño, vi una puerta entreabierta al final del corredor. Una puerta que no estaba ayer, una puerta que no formaba parte del recorrido que me dieron. Y lo supe con una certeza que me heló por dentro. Ese marco siempre había sido una pared, lisa en recta ininterrumpida. Me quedé parado, escuchando. No se oía nada, no había viento. No había ruidos de tuberías, solo el silencio pesado típico de una casa vieja. Di un par de pasos hacia ella. El piso crujió levemente bajo mis pies. La puerta estaba apenas abierta, lo suficiente para dejar ver una línea de oscuridad total dentro. Parecía absorber la poca luz amarillenta del pasillo. No quería acercarme, pero tampoco quería dejarla así. Pensé que sería mejor cerrarla, asegurarme de que todo estuviera en orden y olvidarme del asunto. Quizás mis tíos no me habían mostrado esa habitación. Quizás se me pasó, aunque no yo lo habría notado. Me acerqué un poco más. El aire se volvió más frío, como si la puerta respirara hacia afuera. La superficie de la madera tenía marcas que no reconocía a líneas delgadas, como rasguños o grietas. Extendí la mano para empujarla suavemente. Fue en ese momento cuando la vi. Una mano pálida, larguísima, sujetó el borde de la puerta desde adentro. No una sombra, no un reflejo, no una mano real. Los dedos eran delgados, casi traslúcidos, y estaban envueltos en una piel que parecía estirada, como si no perteneciera a un cuerpo que encajara dentro de ella. Las uñas eran cortas, pero estaban tan blancas que casi brillaban en la oscuridad. La mano apretó el borde de la puerta con una firmeza silenciosa, y antes de que pudiera reaccionar, la empujó de vuelta. ¡Pum! La puerta se cerró con tal fuerza que el sonido retumbó por todo el segundo piso. Retrocedí de inmediato, tropezando con mis propios pies. Mi corazón golpeaba mi pecho de una manera que dolía. No debería haber nadie ahí dentro. No existe esa habitación. Me quedé mirando la puerta cerrada por unos segundos que parecieron eternos. Todo estaba quieto, demasiado quieto. Quise convencerme de que había imaginado la mano, pero el golpe había sido demasiado real. Caminé hacia atrás, sin darle la espalda al pasillo. Entré a la habitación donde dormía y cerré la puerta con seguro. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente bajé a desayunar antes de revisar el segundo piso. Con la luz del día me sentí más valiente, pero aún así subí con cautela. Cuando llegué al pasillo, la puerta no estaba. El marco era nuevamente una pared lisa. Pasé la mano por el lugar exacto donde debería haber estado la puerta. Nada, ni marcas, ni grietas, ni señales de que la madera hubiera sido movida. Pero no fue lo peor. Lo peor fue cuando vi mis huellas en el polvo del piso del pasillo. Estaban ahí, tal como deberían. Pero justo frente al lugar donde la puerta había estado, había otra huella. No era de zapato. Era una marca larga, alargada, como si alguien hubiera apoyado una mano enorme contra el piso, arrastrando los dedos hacia atrás. Me temblaron las piernas. Llamé a mis tíos, tratando de sonar lo más normal posible, y les pregunté si la casa tenía algún cuarto que no me hubieran mostrado. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea, y entonces mi tía respondió con un tono extraño, como si eligiera cada palabra. No abras ninguna habitación nueva. Si ves una puerta donde antes no había, no la toques y no te acerques. Ese si ves me destruyó. No pregunté más. No quise escuchar explicaciones. Colgué. Esa noche dormí abajo, en el sofá, con todas las luces encendidas. Casi logro dormir, hasta que escuché un sonido proveniente del segundo piso. Un golpe suave, como si una puerta se hubiera cerrado lentamente, dejándose caer al final. Me levanté, con un nudo en la garganta. Miré hacia las escaleras y lo escuché, ras, ras, ras. Algo arrastrándose por el piso del pasillo del segundo piso. Luego, muy despacio, un crujido suave, como una manija girando. La voz de mi tía resonó en mi cabeza: no abras ninguna habitación nueva. Me quedé mirando las escaleras, paralizado. La casa estaba completamente iluminada, pero arriba,
justo fuera de mi vista. Sentí que había una puerta entreabierta, esperándome.